El presidencialismo en México se ha caracterizado por ser un gobierno con muchos matices. Esto debido principalmente a la corrupción, la cual ha ocasionado una ruptura entre la sociedad, la economía y la política. Esta ruptura se vuelve más evidente a partir de la Revolución Mexicana. La Revolución Mexicana fue un conflicto armado que buscaba erradicar la desigualdad que existe en nuestro país, principalmente para campesinos e indígenas, quienes tenían menos oportunidades que caciques, políticos, clero, etc., y donde las condiciones de trabajo eran casi una esclavitud. Al final de la lucha, las cosas cambian un poco, pero es allí donde comienza una nueva etapa para nuestro país, la etapa del PRI, quien se mantiene por más de 70 años en el mando. El Partido Revolucionario Institucional fue creado en 1929 por Plutarco Elías Calles bajo el nombre de Partido Nacional Revolucionario. Después de Calles podemos ver a distintos personajes tomar el mando del país. Pero como debemos imaginarnos, un país no puede mantenerse igual durante 70 años. Por lo tanto, su partido político tampoco lo logra. Durante el mandato del PRI podemos ver distintas ideologías que marcan diferentes etapas o eras dentro del partido. La primera es la de los caudillos, quienes se mantienen firmes en los ideales de la revolución. La segunda son los hijos de la revolución, quienes traen la urbanización al país. La tercera es el nacionalismo revolucionario y por último tenemos la de los tecnócratas. ¿Pero cuál fue la mejor etapa del PRI? 938 de feliz recordación en que nuestro presidente... Los caudillos surgen después de la Revolución Mexicana. Probablemente una de las razones por las que sus actos fueron más acertados que las de otros es que derivado de la lucha eran más conscientes de lo que el país necesitaba en realidad. Uno de los más grandes aciertos de Lázaro Cárdenas fue el impulso que le dio a la educación y la cultura. Incluso en la actualidad siguen vigentes las instituciones que él creó. El siguiente en el poder es Manuel Ávila Camacho. Entre sus aciertos podemos ver el respeto al Estado laico, las relaciones que logra con otros países, que siguió apoyando la educación y la cultura, además de que amplió las comunicaciones en el país, y durante su mandato se desarrolló la época de oro del cine mexicano. Podemos decir que Ávila Camacho logró más cosas que su antecesor, sin embargo, la economía no mostró un gran cambio. También podemos decir que hubo un equilibrio entre lo social y lo económico, debido a que los conflictos por tierra disminuyeron gracias a la reforma agraria, y esta junto a la expropiación petrolera dieron un gran impulso a la economía en el país, logrando una fase de tranquilidad y estabilidad. Entre Carlos y Raúl eran los dueños de un circo. Carlos era el domador. Tal vez sea una de las eras más controversiales del PRI, porque la división dentro de él era muy evidente. Pero lo que le da el segundo lugar es que gracias a ella, la democracia tomó más fuerza y se logró terminar con la dictadura perfecta que era el PRI. Lo que más se recuerda de esta era es el sexenio de Carlos Salinas de Gortari, por todos los hechos que quedaron al aire y nunca fueron aclarados. Durante estos años, el PRI se encontraba dividido entre quienes buscaban la democracia real y quienes solo querían mantener el poder. Esto ocasionó algunos de los hechos que ya hemos mencionado, como lo fue el asesinato de Luis Donaldo Colosio. Otro fue el EZNL, un movimiento revolucionario que buscaba la igualdad económica para el estado de Chiapas, liderado por el subcomandante Marcos y que logró cierta desestabilidad social y económica en el país. En lo que se refiere a la economía, podemos decir que fue buena, considerando que el país estaba en crisis debido a la devaluación de sexenios anteriores. Uno de los aciertos fue el programa Solidaridad, que logró ayudar a muchas comunidades sin malgastar el presupuesto que se les otorgaba. Pero lo que realmente les da el segundo lugar es que es aquí donde termina la dictadura del PRI. Y esto se debe un poco a que Ernesto Zedillo decidió ser un gobernante sin presiones, logrando más libertad y por lo tanto más democracia. Yo no soy un rebelde sin causa, ni tampoco un desenfrenado. Yo lo único que quiero es bailar rock and roll y que me dejen vacilar. Aunque en esta era se dice que México pasa de lo rural a lo urbano, el aspecto económico es ensombrecido por los conflictos sociales y la corrupción. Durante esta era la economía es el principal enfoque, debido a que sus presidentes buscan el balance entre empresa privada y pública, lo que ocasiona que haya más inversiones y que la industria se diversifique.
En este aspecto, los gobernantes hacen un gran trabajo, ya que México comienza a tener más presencia a nivel internacional. Sin embargo, lo que los hace que ocupen el tercer lugar es que algo falla en la gestión social. Hubo muy poca libertad de expresión, y decir algo que podía ocasionar controversia o que dejara mal a los mandatarios podía ocasionar la censura. Y no solo eso, sino que también se creó un delito para justificar el encarcelamiento de líderes de movimientos, que es la disolución social. No hubo crisis y se mantuvo la estabilidad económica. Sin embargo, todo este crecimiento se ve opacado por acontecimientos como el del 2 de octubre de 1968 y toda la represión que se vive a diario. Porque no importa cuánto crezca un país si sus ciudadanos no se sienten a salvo y libres dentro de él. Vivir en México es lo peor. Nuestro gobierno está muy mal y nadie puede protestar. En mi opinión, la peor época del PRI, porque en ninguno de los aspectos que estamos analizando, social y económico, hubo algún crecimiento o aciertos por parte del gobierno. El nacionalismo revolucionario buscaba traer los valores de la Revolución Mexicana. El problema con esto es que nunca tomaron en cuenta lo que realmente necesitaba el país. Luis Echeverría retiró varios apoyos a los empresarios y se los facilitó a las personas que menos tenían, lo que generó más gastos que eran subsidiados por las mismas empresas y sus empleados, quienes no recibían nada a cambio de su trabajo. A pesar de que sus ideales estaban encaminados hacia la libertad y la justicia, nuevamente hubo una represión a estudiantes conocida como la Matanza de Corpus. También se llevó a cabo la Guerra Sucia, donde se utilizaban métodos inhumanos para silenciar los movimientos que no compartían sus ideas. La libertad de expresión era nula. José Luis Portillo, a diferencia de Echeverría, era más descarado, ya que se mostraba orgulloso de otorgar puestos a sus familiares y amantes, quienes carecían de experiencia y ocasionaban un mal manejo en las secretarías, y por lo tanto malas inversiones y más gastos. Los actos de esos presidentes fueron desacertados, y en su afán de hacer realidad sus sueños e ideales, arrastraron a todo el país consigo, ocasionando una de las crisis más grandes del país. Como podemos ver, los presidentes no han logrado hacer crecer al país y al mismo tiempo mantener un equilibrio con la sociedad. Pero no solo es responsabilidad de ellos, también la ciudadanía debe cumplir con sus obligaciones. Un país democrático depende de su pueblo. Sin nuestra participación, México no puede tener democracia.